Bienvenidos a Luz Estelar. Hay días que amanecen con una pregunta cargada dentro del pecho, y este miércoles de San Juan es uno de ellos. Hoy, Neptuno en Aries se alinea exacto con Plutón, esa quietud que no sabes si es rendición o espera, tiene un nombre, es la marea baja antes de que algo profundo emerja. Es 24 de junio y el cielo está pidiendo que no te vayas a dormir sin haber mirado hacia adentro. Este es un día donde la astrología se cruza con lo que no te has atrevido a nombrar. Vamos a desplegar el mapa para ver qué se quema y qué renace. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Cáncer a 2 grados y la Luna en Libra al 27, con una fase gibosa creciente al 71% de iluminación, forman el anclaje del día, una tensión entre la necesidad de nutrir lo propio y la búsqueda de equilibrio en el otro. El aspecto más denso que no mencioné antes es la cuadratura de la Luna con Júpiter con apenas 1,5 grados de orbe. Esto genera un exceso emocional, que es complacer a todos, abarcar demasiado, pero la Luna en Libra pide armonía y Júpiter en Cáncer infla las expectativas familiares. Cuidado con prometer lo que no podés sostener. Venus en Leo en trígono con Saturno en Aries, a 11.9 y 13.5 grados respectivamente, estabiliza el afecto. Es un aspecto que pide compromiso sin drama. Hoy podés firmar algo importante o aclarar un vínculo con madurez. Mercurio en Cáncer a 24.7 grados se junta con Júpiter a menos de 4 grados, formando una conjunción que amplifica la mente intuitiva. Todo lo que digas ahora tiene peso, pero también riesgo de exageración. La Luna en cuadratura con Mercurio suma ruido mental, anota antes de hablar. Plutón retrógrado en Acuario a 4.6 grados, en sextil exacto con Neptuno, pide revisar qué estructuras de grupo o ideales ya no te sirven. No es momento de forzar cambios, sino de observar desde la distancia. La Luna no entra en vacío de curso hasta mañana, así que las decisiones importantes de hoy sí tienen sostén. Cerrando, el fuego de San Juan no es solo externo. Pregúntate qué conversación necesitas dejar ir para que el diálogo interno renazca. Aries. Neptuno en tu signo se alinea con Plutón retrógrado en Acuario. Ese sueño recurrente que has tenido 3 noches seguidas no es ruido mental, es un mapa que tu cabeza consciente se niega a leer. Marte en Tauro sextila a Júpiter en Cáncer, así que la energía que te sobra hoy no pide carreras, pide dirección. Ese proyecto que empezaste y dejó de moverse, antes del atardecer agarra el teléfono y haz una sola llamada. No la pienses, no redactes el guión, solo marca. Es noche de San Juan y el aire está cargado de cortes simbólicos, lo que quemas hoy no vuelve. En amor, Venus en Leo te regala una mirada más larga de lo normal con alguien que ya conoces. En trabajo, la Luna en Libra cuadra a Mercurio, firma con cuidado, lee la letra pequeña. El consejo: decide una cosa hoy, solo una, y ejecútala sin pedir permiso. El resto del mundo puede esperar. Tauro. Con Marte en tu signo a 26 grados, rozando un sextil con Júpiter en Cáncer, esa molestia que te ocupó la mandíbula esta semana empieza a aflojarse justo cuando el sol de la tarde entra por la ventana. Hoy es noche de San Juan, y aunque el fuego no sea lo tuyo, hay algo en la acera derritiéndose que te pide soltar lo que ya no pesa. Venus en Leo, en trígono con Saturno en Aries, te da claridad sobre un gasto o un compromiso que dejaste colgado. Antes de que Mercurio avance sobre Júpiter mañana, paga esa cuenta o responde ese mensaje que evitaste. No lo pienses, solo mueve los dedos. La Luna en Libra te empuja a comparar tu ritmo con el de otros, pero tu energía hoy es de tierra firme. Apoya la planta del pie en el suelo, mastica despacio, siente el borde de la taza contra el labio inferior. Cierra el día con un gesto físico, abrir una ventana, estirar los brazos y deja que lo que no te sirve se vaya con el humo. Géminis. Urano en tu signo sextil a Neptuno en Aries te despierta con una idea que no es tuya. Llegó en sueños, pero tiene firma colectiva y antes de las 11 de la mañana deberías anotarla sin juzgarla. Hoy es noche de San Juan, fuego que cruza umbrales, y justo el miércoles de Mercurio te pide que sueltes una conversación que ya cumplió su ciclo, ese diálogo interno donde te repites lo que alguien más dijo.
Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da el empuje físico para mover un proyecto estancado, pero ojo, la Luna en Libra cuadra a Júpiter y Mercurio y tu mente va a querer abarcar 7 caminos a la vez. Elige uno. El 24 de junio de 1509, Enrique VIII fue coronado rey de Inglaterra, un cambio de mando que redefinió alianzas. Hoy tú también redefines una alianza contigo mismo. Antes del atardecer, siéntate en silencio 5 minutos sin pantallas ni música y deja que una respuesta te encuentre a ti. Tu mejor movimiento hoy es no moverte. Cáncer. Tu Sol a 2 grados recibe la cuadratura de Neptuno en Aries. Ese sueño difuso que traías desde la semana pasada hoy pide que lo bajes a tierra antes de que se desvanezca. Mercurio en tu signo, a punto de reunirse con Júpiter, te regala una claridad inusual para articular lo que siempre callaste. La Luna en Libra cuadra a ambos, así que antes del mediodía, cuando sientas el nudo en el pecho, siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y respira hondo hasta que el vaivén emocional se aquiete. Es noche de San Juan, fuego de purificación. No necesitas quemar nada, basta con que sostengas en la mano un objeto que represente lo que quieres soltar, una piedra, una llave vieja, y lo dejes en la ventana al caer la noche. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno, te pide una conversación concreta, no indirectas. En el trabajo, el sextil de Mercurio a Marte te da energía para cerrar ese pendiente que arrastras. El agua tibia de tu propia voz te guía hoy. Leo. Venus en tu signo te abraza con un trígono exacto a Saturno en Aries. Ese proyecto que has llevado en secreto, casi como un acto de fe, recibe hoy una base sólida para materializarse antes del atardecer. La energía de la noche de San Juan activa tu fuego interior. No necesitas una hoguera literal para sentir cómo lo viejo se consume y deja espacio a tu próxima expresión. En el trabajo, esa conversación que pospones con un socio o colega tiene un ancla temporal clara. Antes de las 4 p.m., el sextil entre Mercurio y Marte te da la claridad justa para negociar sin rodeos. En lo íntimo, la Luna en Libra cuadra a Júpiter expansivo, un exceso de idealismo podría nublar un vínculo. No prometas lo que no cumplirás. Como acto simbólico de purificación, escribe en tu mente una sola decisión que hayas evitado y ejecútala en voz alta frente al espejo. Tu reino se construye con actos, no con deseos. Virgo. Mercurio, tu regente, se aprieta contra Júpiter en Cáncer y sextil a Marte en Tauro. Esa idea que te llegó mientras lavabas los platos esta mañana tiene más peso del que le das y el cuerpo ya lo registró en los hombros. La Luna en Libra cuadra a ese par y lo que sientes es un tira y afloja entre organizar y dejarte llevar. En el amor, Venus trígono a Saturno pide que no arregles lo que ya funciona. Un gesto pequeño, como sostener la mirada 10 segundos, vale más que cualquier ajuste. En lo práctico, el sextil Mercurio-Marte te da claridad quirúrgica para resolver ese trámite o conversación que dejaste colgando. Hoy no se trata de pulir todo, sino de elegir un solo detalle que al cambiarlo, despeje el resto. Antes de que caiga el sol, mueve el cuerpo, estira la espalda o camina 5 minutos sin rumbo. El fuego de San Juan no pide listas, pide soltar lo que ya pesa. Libra. Con la Luna en tu signo en cuadratura justa con Mercurio y Júpiter en Cáncer, esa negociación interna entre lo que sientes y lo que justificas te tiene en un tira y afloja desde que despertaste. Es noche de San Juan y el fuego afuera te pide soltar una vara de medir que ya no te pertenece. Venus en Leo te sostiene con un trígono a Saturno, así que la estructura que tanto te ha costado mantener, sea una relación, un proyecto o un límite, hoy te recompensa con estabilidad, no con presión. No confundas paz con resignación. Antes del atardecer, elige una persona con la que te hayas contenido y dile exactamente lo que callaste sin endulzar ni endurecer. Tu energía se aligera cuando la balanza no es un juez, sino un testigo. El equilibrio no es quietud, es un vaivén que aprendes a sostener. Escorpio. Con Marte en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer, ese nudo en el estómago que has llevado desde el jueves pasado se afloja justo ahora. La energía contenida busca salida, no en una explosión, sino en un movimiento preciso. La Luna en Libra cuadra a Mercurio, y aunque la noche de San Juan te invita a quemar lo viejo, lo que necesitas no es fuego simbólico, sino una acción concreta.
Cierra la conversación que dejaste a medias con esa persona antes de las 6 p.m. No es momento de rituales vacíos. Plutón retrógrado en Acuario te pide revisar el patrón de guardar silencio cuando algo te duele. Hoy, decir una frase incómoda a tiempo te ahorra 3 días de rumia. En el trabajo, evita discutir presupuestos hasta mañana. Antes de la cena, responde ese mensaje que borraste y reescribiste 3 veces. La claridad no llega sola, la construyes con cada palabra que te atreves a pronunciar. Sagitario. La luna en Libra cuadra a Júpiter en Cáncer desde tu casa del trabajo y esa sensación de haber prometido de más te pesa los hombros justo hoy. Mercurio también en Cáncer se alinea con Marte en Tauro al sextil, dándote una ventana para renegociar ese compromiso sin perder la cara. En Noche de San Juan, el fuego te pide soltar lo que firmaste por entusiasmo y no por certeza. Antes de que el sol se ponga, sal a caminar sin rumbo durante 10 minutos, sintiendo el aire en la nuca. Ese movimiento rompe la rigidez de tu agenda. Lo que hoy parece una carga es en realidad un mapa. Te muestra dónde pusiste fe sin poner límites. El horizonte no se acaba, solo pide que ajustes la brújula. Capricornio. Con Venus en Leo formando un trígono exacto con Saturno en Aries. Tu sentido de autoridad se suaviza lo suficiente para recibir un gesto de reconocimiento que no esperabas. Ese proyecto que llevas empujando desde abril encuentra hoy una pieza que encaja y no es por más horas de trabajo, sino porque alguien con poder decide respaldarte. La luna en Libra cuadra a Júpiter en Cáncer, lo que activa una tensión entre tu vida doméstica y una conversación que pospusiste con un socio o colega. No la esquives. Antes de las 5 de la tarde, envía un mensaje directo o una pregunta concreta que cierre ese ciclo. Tu energía física viene de la mano de Marte en Tauro, que te da resistencia para ejecutar una tarea manual o una reparación que dejaste a medias. No pienses en el largo plazo hoy. Elige un solo movimiento firme, hazlo y deja que el resto del día descanse sobre esa base. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo se alinea exacto con Neptuno vía sextil. Esa idea que te llegó como un sueño raro, la semana pasada tiene un cable conectado a tu voluntad hoy y no es casualidad. Mientras la luna en Libra cuadra a Mercurio y Júpiter en Cáncer, tu instinto de salvar al grupo choca con una conversación que dejaste colgada. El miércoles de Mercurio te pide claridad, no más promesas. En el trabajo, Venus en Leo trígono a Saturno en Aries apuntala un acuerdo que parecía muerto, pero tu energía, Marte en Tauro, se tensa si no pones un límite físico antes de las 5 p.m. En amor, el mismo trígono pide un gesto que no implique palabras, solo presencia. Hoy es Noche de San Juan. El fuego ritual no es para quemar listas, sino para soltar el control sobre cómo los demás reciben tu rareza. Antes del anochecer, siéntate en silencio 5 minutos y deja que una idea ajena te incomode. El patrón que ves no necesita defensa, solo espacio. Piscis, con la luna en Libra cuadrando a Júpiter en tu signo, esa conversación que dejaste a medias ayer te devuelve el eco justo ahora como una gota que cae en el mismo charco que esquivaste al cruzar. Neptuno, tu regente, en sextil exacto con Plutón retrógrado, disuelve una vieja máscara que ya no necesitas cargar. El rostro que pusiste en esa discusión del mes pasado ya no te pertenece. El sol en Cáncer ilumina tu casa de la espiritualidad y el agua afuera, la noche de San Juan, te pide un gesto mínimo, mojarte las manos antes de decidir. No el gran ritual, solo el contacto. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte te da la frase justa que no ensayaste. Úsala antes de que el reloj marque las 4. Energía baja pero precisa como la lluvia que no inunda, sino que empapa justo lo que necesitas. Antes de dormir, deja un vaso de agua en la ventana y míralo al despertar. No es el agua lo que cambia, eres tú al verla. El sol en Cáncer cerrando el día con la luna creciente gibosa te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, como una piedra en el bolsillo que ya sabes que está ahí. Antes de apagar la luz, pon la mano sobre tu pecho y respira hondo 3 veces, sintiendo cómo el peso se vuelve liviano cuando lo reconoces. Mañana al atardecer la luna entra en Escorpio, el diálogo cambia, te cuento qué significa.
Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.